Esta tarde vamos a hacerlo en el versículo número 6. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a hablar referente al tema libres del pecado de la hipocresía. Libres del pecado de la hipocresía. Para poder ser libres del pecado de la hipocresía, hermanos, primeramente acá el salmista lleva una línea y está trabajando y está definiendo todo el contexto del Salmo capítulo número 26, lo que es la integridad. La integridad conlleva muchos elementos. Y dentro de los elementos que conlleva la integridad a nivel conductual, a nivel de conducta, lo que significa es tratar de hacer que para que lo podamos entender, lo que nosotros hablamos, que también sea la misma conducta. O sea, que la conducta de lo que nosotros decimos con nuestra boca también se ejecute de la misma forma como lo hablamos. Entonces, la integridad es esa palabra que conlleva lo que nosotros decimos con nuestros labios también se ejecute. En otras palabras, ya haciendo algún ejemplo, podríamos decir que si uno dice sí, entonces también la conducta sea también un sí. Y también si nosotros decimos un no, también que nuestra conducta sea un no. Porque podemos decir sí con nuestra boca, pero nuestra conducta está diciendo lo contrario. Entonces, la idea de la integridad es que lo que se habla con la boca también sea en la conducta. Ahora, este tipo de actitudes, la falta de integridad en el ser humano, la falta de integridad en la sociedad, la falta de integridad en la familia, la falta de integridad en todos los espectros y los ámbitos de donde los seres humanos nos movemos, ha llevado a que la sociedad, la humanidad y los seres humanos nos volvamos incrédulos. Incrédulos en todos los aspectos. Debido a que encontramos en lo que se dice, con lo que se hace, una diferencia. Ahora, el salmista en los primeros versículos establece que esa integridad debe de darse para que pueda haber una respuesta de parte de Dios. Cuando los seres humanos seamos acusados
o cuando los seres humanos estemos ante una dificultad en donde no podremos salir y nos deje la sociedad, nos dejen los amigos y estemos siendo acusados. Entonces es ahí en donde cabe la importancia de la integridad, porque la integridad será la llave para que el Señor dé una respuesta favorable hacia nuestra vida, hacia nuestra petición, hacia la situación que yo como persona o como creyente o como iglesia estoy pasando o estoy viviendo. Ahora, ya en estos versículos, a partir del versículo número 6, ya el salmista establece, ya no solamente se queda ahí en lo que le estoy mencionando, en las acusaciones, sino que va más allá y dice que la integridad no solo involucra ese aspecto, sino que involucra otros aspectos. Y dentro de los otros aspectos que involucra la integridad del ser humano o de la persona, dice acá, es que él lavará sus manos en inocencia. O sea que cuando menciona esto, se está refiriendo a que David menciona como una prueba adicional de su integridad, su sinceridad y su afecto hacia las ordenanzas divinas. Entonces, la integridad no solo abarca aquel aspecto, sino que también cuando nosotros amamos las ordenanzas divinas. O sea que cuando yo entiendo y digo los requisitos para ser candidato a este puesto, para ser candidatos a este puesto, para que lo entendamos así, son estos. Entonces, cuando dice ahí que los requisitos, por ejemplo, para ser obispo, para ser pastor, para ser un creyente, son estos. Entonces, cuando yo los leo en la palabra de Dios y dice ahí en esos requisitos, dice que sea de una sola mujer, que sea íntegro, que sea esto otro, usted lo puede buscar en su Biblia. Entonces, cuando yo leo todos esos requisitos, y a mí como persona, yo como persona, tengo dos conductas que puedo hacer. Dos conductas. Me puede valer lo que diga ahí en la Biblia, que para ser obispo se necesita ser íntegro, esto otro, me puede valer. Y a pesar de que me valga, entonces yo sé que no cumplo esto otro, pero como a mí me vale, entonces yo siempre sigo ejerciendo el cargo que menciona ahí. Entonces, esa es una opción en el ser humano. Se lo voy a poner así. Es como que usted sabe que para tener una plaza en algún gobierno, en este y en cualquier otro, hay ciertos requisitos. Y dentro de los requisitos, en la mayoría de los estados, cada puesto de trabajo tiene ciertos requisitos aprobados en la ley, que eso los establece la asamblea. Y en la mayoría de casos, dice ahí que la persona tenga un título de licenciado en esa área. Entonces, las corrupciones a lo largo de los años, en todos los aspectos políticos, ha sido que a pesar de que la persona no llene los requisitos, entonces se llama al primo, que no llena los requisitos, y es ahí en donde usted ve, han sido muchos de fraudes a nivel mundial. Entonces, así es la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, para cada puesto, para cada área, hay ciertos requisitos. Entonces, pero como no hay alguien que me filtre, no hay alguien que me diga, mire, eso no lo puede hacer, entonces yo como persona lo leo y no me interesa, y entonces forzo y hago aquello que está en contra de acá. Entonces dice aquí el salmista que ese tipo de actitudes son de una persona que no es íntegra. Entonces no solamente es aquello que le estuvimos hablando el jueves, sino que también la integridad abarca
que cuando yo entiendo lo que significa lo que estoy haciendo, también pueda acercarme lo más posible a ese manual, al manual bíblico, a la palabra de Dios. Entonces es ahí en donde usted ve en nuestro ambiente religioso pastores con 4 mujeres, pastores divorciados, etcétera, y un montón de situaciones que si está bien o está mal, no le voy a decir si está bien o está mal. Lo que le quiero decir es esto que menciona el salmista, porque es lo que estamos tocando acá. Entonces aquí lo que está diciendo el salmista dice: mire, cuando usted se salta el manual, cuando usted se salta la ley, cuando usted se salta el versículo, cuando usted se salta los requisitos, usted no es íntegro. Dice aquí el salmista es lo que está diciendo acá. Y dice en el versículo 6: lavaré en inocencia mis manos. O sea que para hacer aquello que tú me has encomendado, voy a lavarme, voy a limpiarme, voy a pedirte perdón, voy a tratar de apegarme lo más posible a la palabra del Señor. Entonces usted ve acá, dice aquí el salmista, que parte de la integridad es no solamente lo que mencionamos el jueves, sino que también parte de la integridad es hacer las cosas con manos limpias, no perfectas. Somos seres imperfectos, pero con manos limpias. Ahora, yo recuerdo de un pastor que se llama el hermano Tommy Moya, y lo voy a decir con mucho respeto. Él fue un televangelista de los 90s, y él tuvo una dificultad en su matrimonio. Y dentro de la dificultad que tuvo él fue que, si no estoy mal, cometió adulterio. Pero una de las cosas impresionantes de este pastor, impresionantes a nivel mundial, son de que a pesar de lo que había pasado él sabía que él ya no podía seguir ejerciendo el ministerio. Pero el problema es que la iglesia se iba a caer, pero a él no le importó que la iglesia se cayera, sino que él entregó su puesto, porque él sabía que estaba herido emocionalmente. Y entonces, después de estar herido emocionalmente, él se fue a un retiro allá, y se fue a ese retiro, y allá llegaban los ancianos, llegaban los pastores: hermano, la iglesia se está cayendo, ya no hay nadie, esto y lo otro. No, es que el problema es que yo no puedo ejercer, estoy mal. Y hasta que Dios me hable, y hasta que Dios me sane, yo voy a regresar. Y entonces una de las cosas que él menciona en su testimonio es que él hizo un pacto con Dios. Y el pacto que él hizo con Dios es que el Señor le dijo que tenía que regresar a su ministerio, el Señor lo restituye, y todo lo que nosotros ya no es tan famoso como en los 90, pero igual el hermano sigue ejerciendo, pero fue Dios el que lo levantó. Pero él hizo un pacto con Dios. Y el pacto que hizo con Dios, menciona él, dice, es que a partir de ese momento que Dios lo había restablecido en su ministerio, él siempre iba a decir, cada predicación que él terminara, cada predicación que él termina, él iba a decir: yo soy un pastor, se me olvida la palabra que él usa, yo soy un pastor levantado, caído. O sea, soy un pastor. Entonces él, cada vez que predica, y entonces la gente empieza es muy buen predicador, muy famoso, traza muy bien los mensajes, y la gente aplaude, amén, gloria a Dios. Pero cuando él termina, dice: yo soy un pastor caído, así que no me ande aplaudiendo, yo soy un pastor caído. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice acá el salmista que la integridad es todo eso. Ahora, en el ambiente nuestro, entonces por eso le digo, vaya, imagínese que usted ve a un predicador, llena un estadio y llena otro estadio, pero al final de la predicación le dice: mire, yo soy un pastor ex adúltero, ex fornicario. Y entonces eso cae,
Es una mancha, sí es cierto, pero es un sinónimo de humildad, de decir, mire, yo no soy la gran persona, no me alabe porque yo soy un caído, un ex caído que Dios lo ha levantado en su infinita misericordia. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ese es el único caso que yo tengo memoria y sé que el hermano lo hace. Yo he escuchado y al final, cuando una vez vino acá a El Salvador, sí, cabal, exactamente, hizo lo que él dijo. Terminó acá de predicar y dijo esa palabra que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Pero eso lo que significa, dice el salmista, eso es integridad. Saber que si nos equivocamos, nos equivocamos. Saber de que esto y lo otro, pero como humanamente nadie va a decir, mire, esto otro, sino que el trato no es con los hombres, sino que el trato es con Dios. Dice acá, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Parte de la integridad, dice acá este versículo, que también era observar con respeto y atención la celebración de estas ordenanzas. O sea que antes había una costumbre de andar en torno al altar, para que lo entendamos. Entonces, antes cuando se hacía el sacrificio, entonces los sacerdotes hacían como revisando que todo estuviera bien, para que lo entendamos. Entonces, parte de la integridad es esa. Parte de la integridad es estar limpio de manos. Parte de la integridad es apegarse lo más que se pueda al texto, lo más que se pueda a la palabra, para que podamos decir en nuestro interior, yo estoy tratando de ser íntegro. Sigámoslo leyendo. Dice el versículo número 7: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas, dice, tus maravillas. O sea que el salmista dice, estoy agradecido. O sea que por eso, aquí le voy a explicar algo. Por eso es que dentro de la iglesia habitualmente nosotros servimos o estamos en una iglesia y estamos sirviendo. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿a quién le servimos? Normalmente nosotros decimos que le servimos a Dios. Pero a veces a mí me asusta de hermanos que tienen 5 años o 10 años, allá el tiempo de decir, mire, que hermanos que se han ido de la iglesia, no solamente me asusta, sino que se van de la iglesia porque dicen, mire, ahí en la iglesia nadie agradece. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de comentarios y ese tipo de expresiones, o sea que son personas que pasaron fingiendo 5 años aquí. Son personas que estuvieron 10 años acá, cantaron, predicaron, sirvieron, hicieron esto, pero el afán de ellos no era servirle a Dios, sino que era el agradecimiento de una persona en particular. Entonces uno se asusta porque si nosotros acá dentro de la iglesia, usted está porque le aplaudan, si usted está dentro de la iglesia donde usted se congrega porque le tiren flores, usted se está metiendo en un abismo que no va a hallar dónde salirse, porque dentro de las iglesias muchas veces usted no va a encontrar eso. En los mejores casos hay pastores muy buenos que tiran un montón de flores, pero el problema es que eso no es sostenible. O sea, uno tiene que hacer una profunda reflexión interna a quién le sirve usted. Y entonces por eso es que hay mucha gente dentro de las iglesias que ya cuando no están dentro de la iglesia son enemigos, son gente que habla pestes, esto y lo otro, porque lo que ellos andaban buscando era las gracias de alguien terrenal.
Ahora, si usted andaba buscando eso, venga, usted que me escucha, venga un día acá a la iglesia y yo le voy a decir muchas gracias, hermano, por los 5 años que usted estuvo acá. Y le vamos a aplaudir y vamos a buscar una piñata si usted gusta y la vamos a reventar. Pero el problema de eso es que usted los 5 años que estuvo acá no lo hizo para Dios, lo hizo para su yo, lo hizo para que le aplaudiéramos. Por eso le digo, si usted se siente afectado, venga y vamos a buscar una piñata, compramos un pastel y lo celebramos y le vamos a aplaudir entre todos y le podemos hacer un culto de acción de gracias por los 5 años o por los 10 que usted estuvo. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema es que eso usted lo hizo específicamente para alguien terrenal. Y cuando usted hace las cosas para alguien terrenal, mire, usted se va a dañar emocionalmente. Se va a dañar emocionalmente porque, nosotros los seres humanos somos crueles. Nosotros los seres humanos somos personas que estamos en una naturaleza carnal y vamos a ser crueles siempre. Pero ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que es aquí en donde dice el salmista, mire, usted no le sirva a la iglesia, usted no le sirva a las personas, usted le sirve a Dios. Y toda vez y cuando usted le sirve a Dios, usted se constituye en una persona íntegra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces dice acá el versículo número 6: y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, y para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El versículo número 8, y con esto terminamos. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Vea, o sea, dice el salmista acá que una persona íntegra es una persona que ama la casa de Dios. Yo le hago una pregunta esta tarde. Si viniera una persona a usted esta tarde, a mí me cuesta con los presentes y con los pasados. Vamos a hacerlo así. Si hace una hora usted y yo hubiéramos tenido un ofrecimiento, hubiera llegado a la casa suya, oiga bien, hubiera llegado a su casa alguien a tocarle. Hola, don Juan, aquí vengo. Mire, fíjese, don Juan, supongámoslo así. Satanás allá en los campos del cielo que tiene, en el aire, perdón. Dice, mira, le dice un demonio, mira, vamos a ver si este hermano es íntegro, vamos a ver, probémoslo, porque mucha bulla hace, vamos a ver. Y entonces viene Satanás, necesito que le lleves estos $1,000. Y viene el tal demonio en son de mujer, en son de hombre, en son de fulano, de no sé qué, y de ahí le va a tocar a su casa. Y le toca en su casa y le dice, mira, fíjate que aquí te traigo $1,000, pero estos $1,000 te los voy a dar si te quedas y no vas al culto. ¿Qué haría usted y qué haría yo? Júzguese usted. ¿Se queda o los agarra? Entonces dice aquí el salmista que la persona íntegra tiene que estar tiene que amar tanto la casa de Dios, tiene que amar tanto la morada de Dios, que a pesar de que llegue alguien a ofrecerle $1,000, y se lo estoy poniendo poco, o a ofrecerle un buen trabajo, o a ofrecerle el cielo, o a ofrecerle algo que usted se quede con la boca abierta. Dice que esa persona tiene que lo que ha dicho con su boca, que Dios está sobre todas las cosas, en ese momento que le están haciendo ese ofrecimiento de $1,000, tiene que decirle, mire, alto. Fíjese que yo tengo el culto a las 4 de la tarde y no puedo. Bueno, te voy a dar 2,000 pues, pero te quedas.
Solo nos vamos a quedar aquí sentados. Lo único que quiero es que no vayas a la iglesia. Eso es todo. Ya a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde vos terminás y te vas. Entonces dice acá el salmista, dice que el íntegro se caracteriza por ser una persona que ama la habitación de la casa de Dios, la ama, y el lugar de la morada de su gloria, donde el Señor baja, donde el Señor nos habla. Entonces esto dice mucho de nuestro cristianismo. Esto habla mucho de nuestro cristianismo. Yo siempre lo he dicho, todos tenemos un precio, todos. Yo no estoy aquí en la idea de decirle, mire, yo no soy comprable. No, todos tenemos un precio. Nadie nos ha llegado el precio todavía. ¿Qué tal si le dijera $1,000,000? ¿Qué tal si le dijera 100,000? El ofrecimiento que le hicieran. Todos tenemos un precio. Pero el salmista dice acá que las personas para ser íntegras necesitan en lo más poco, en lo más pequeño, poder ser íntegro. Entonces, ¿qué diríamos de aquellas personas que les sale un mejor trabajo? Y como que nada. Por ejemplo, aquí en este ministerio hay hermanos que les han ofrecido el doble de su salario y dicen no. Por ejemplo, hay una hermana de acá de la iglesia. La hermana trabaja en una empresa, en una organización en donde esta organización le pagan como $3,500, para que usted tenga una idea. Y esta es una organización en donde se dedican a nivel mundial a llevar lineamientos en contra de la Biblia. Y me dice ella, mire, pastor, me dice, uno de mis jefes, solo en una predicación que él hizo a un público, logró hacer 50 hombres, los logró hacer gays, me dice. A 50 hombres, casados, me dice. Y me dice, yo me siento mal de estar recibiendo estos $3,500 de esto, me dice. Entonces voy a renunciar, me dice. Y yo solo le hice así, mire. Y le dijo, ¿y ya tenés otro trabajo? No, me dijo. Pero mire, me dice, ahí la meta es que la gente aborte. Ahí los jefes, la idea es que las mujeres se hagan lesbianas. Y mire, el plan, me dice, es, vea cómo hacen que los niños se hagan del otro lado. Y dice que llegan a las comunidades, les revientan piñatas y jalan a los padres de familia para un lado para que el niño quede solo. Y ahí cuando el niño queda solo le dicen, mira, ¿sabías vos que si vos no querés ser hombre o si vos no querés ser mujer, vos también podés ser de los dos lados? Pero la clave es jalar al niño, que el papá no esté. Pero el punto, le digo yo, ya tenés otro trabajo. No, me dijo. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno dice, esta hermana y no viene casi a la iglesia, por darle un ejemplo. O sea, la integridad es en todos los ámbitos. Entonces dice el salmista dice acá el salmista que el íntegro es esta persona que continuamente está alabando al Señor, ama la casa del Señor. Ahora termino esta tarde con este planteamiento. Diría alguien, ¿para qué me sirve todo eso? Ahora, la persona que empieza a salirse de la integridad, entonces hay una palabra clave. Y la palabra clave que se transforma la persona es lo que decíamos en el tema,
libres del pecado de la hipocresía. Entonces, ¿cómo voy a ser libre del pecado de la hipocresía? Cuando yo trate de apegarme lo más posible a la palabra de Dios. La hipocresía es un pecado que el Señor lo atacó rotundamente en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. El Señor estuvo atacando fervientemente la hipocresía. Y entonces, para poder ser libre del pecado de la hipocresía, entonces me tengo que apegar lo más que se pueda a la integridad. Y dice acá que la hipocresía es pretender ser lo que uno no es. Esa es la hipocresía, pretender ser lo que uno no es. Entonces uno tiene que ser lo que usted es y tratar de no fingir. Y por eso detesto a los bancos, porque los bancos son predicadores de la hipocresía. Entonces vienen los bancos y empiezan a predicar esta hipocresía. Entonces empiezan a hacer que la gente finja. Y entonces la gente tiene un carro pero no lo ha pagado. La gente tiene esto y no lo ha pagado. Entonces la gente empieza, pero usted no escucha a alguien decirle: mire, este carro lo debo, si aquí estoy atrasado, esta casa la debo, le debo a todo mundo. Usted no escucha eso. Usted solo escucha la alabanza: mire esto, aquí, allá, mire. O sea, la hipocresía. Y entonces el sistema está hecho para que nosotros nos volvamos en todos aspectos. Usted no escucha: mire, hermano, si yo no tengo trabajo. Usted no escucha la realidad. Usted escucha una falsa percepción en todos los sentidos. Y a lo largo de todos estos años acá en este ministerio, el pastor general se ha esmerado en ese aspecto. Entonces póngase a pensar: ¿por qué usted cree que en un evento nosotros hemos cotizado a algunos cantantes? Algunos nos han dicho $4,000, otros $2,000. Entonces es algo inconcebible. Es algo inconcebible que a alguien usted le pague $5,000 por venir a cantar 3 alabanzas. Yo recuerdo, me estaba contando un cantante que vino hace algún tiempo acá y me dice: mira, te voy a contar lo que le pasó a un hermano por andar de salido. Me dijo: ajá, cuénteme. Trajo a uno de esos de allá internacionales, me dijo. Lo trajo, me dice, pero para no cansarte, me dijo, fue a sacar un crédito por $10,000 para traerlo. Y la iglesia se le llenó, me dijo. El problema es que ahora ya dejó tirada la iglesia porque la deuda de esos 10,000 quebró, me dijo. O sea, la hipocresía en todo aspecto, pues, o sea, eso es lo que le quiero decir. O sea, y entonces el pobre hermano, pastor, no entiende esta realidad. O sea, es mejor la realidad. Es mejor la realidad, porque entre más nos apeguemos a la realidad, eso nos hará libres y nos hará íntegros. Eso cuesta entenderlo, créame. Entonces dice acá, entonces dice alguien: ¿para qué me sirve la integridad? ¿Para qué me sirve? Mire, hermano, a mí no me importa la integridad, no me importa. Yo ya aprendí a fingir y tengo muchos años fingiendo en todos los aspectos. Está bien. Dice aquí el salmista, véalo, léalo conmigo. Versículo 9: no me arrebates con los pecadores mi alma. Con eso termino. Si usted no le da importancia a la integridad, también hay una realidad dura. Y la realidad dura es esta: el hecho que yo sea pastor no significa que soy salvo. El hecho que yo sea diácono no significa que soy salvo. El hecho que yo esté en una iglesia no significa que soy salvo. El hecho que yo tenga 10 años en una iglesia no significa que soy salvo. Los elementos que dan la convicción que yo soy salvo es que yo soy íntegro y que no le estoy fingiendo. Entonces dice el salmista: Señor, por favor, no vayas a castigarme.
Hay una versión que dice que el íntegro, el hipócrita lo pone como inconverso, como impío. Entonces dice, no me vayas a juzgar como el impío. ¿Y cómo va a ser juzgado el amigo, el impío? En la condenación eterna. Termino. Yo les contaba de un libro que leí hace muchos años que habla acerca de el infierno. Es algo extra bíblico, no lo tome, pero tomémoslo. Ayuda aquí para ejemplificar, pues, para que no estemos tan así. Y entonces ahí la autora de ese libro dice que es una revelación, que ella murió y dice que vio cómo es el infierno, y ella dice que el infierno es como un cuerpo humano. La mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, el corazón izquierdo, todas las partes de un cuerpo humano, el estómago. Y dice que la gente empieza a morir. Cuando la gente muere, dice que llega como una sala de estar, como un lobby. Y dice que ahí están como sentados y ahí los empiezan a clasificar según los pecados que la gente cometió en la vida. Y entonces los brujos van para el corazón del infierno. Los que hicieron esto van para la otra parte. Y así se van clasificando. Y eso tiene lógica, pues. O sea, alguien que ha tenido un accidente de tránsito, no lo van a mandar a Zacatecoluca. Pues esa es lógica, está bien. Buen planteamiento, es una lógica. O sea, un brujo no lo van a tener con un adúltero, por decirle algo, ¿verdad? Entonces dice ella ahí que ella empezó a ir a todas esas partes, y en esas partes dice que encontró a pastores. Encontró a disque grandes hombres. Porque esto no es de actuación, esto es de integridad. Y entre más, o sea, imagínense, ¿cuántos pastores hablan del diezmo y ellos no diezman? Solo póngase a pensar de eso. ¿Cuántos creyentes hablan de esto y lo otro? Sí, son miles. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, lo que determinará es que cada uno de los elementos se vaya cumpliendo. Pero eso no estoy yo para juzgarlo a usted. Es uno el que tiene que saber e ir punteando. Señor, quiero amar más la iglesia. Quiero amar más tu servicio. Quiero amar más, Señor, lo que tú has hecho por mí. Y así uno va deduciendo como seres imperfectos, pero en una integridad relativa, no absoluta, porque somos pecadores, reconociendo nuestros errores. Entonces, el que está en esa bendición, ¿cuál es la gran bendición? Que el día que nosotros muramos, no nos vamos a llevar un desengaño. Ahí va a llegar el Señor a llevarnos a la presencia del Señor, a la vida eterna. Qué triste va a ser para aquellos que nunca entendieron cuál era la importancia de la integridad. Será duro, pero la clave estará siempre en entenderla. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Amén. Póngase en pie ahí donde está y